Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la información legislativa, la entrevista correspondiente a lo que es la previa de la sesión correspondiente al día de hoy, y me encuentro acompañado por la diputada María José Corrales Chacón del Partido Liberación Nacional, integrante de la Comisión Especial de Discapacidad y Adulto Mayor, donde precisamente el día de hoy se dictaminó, se le dio el aval para que continúe en el trámite legislativo en el plenario a una reforma a la ley 7600, es la ley sobre discapacidad y adulto mayor, una reforma integral después de 23 años de haberse aprobado esta ley en nuestro ordenamiento jurídico. Diputada, muy buenas tardes, y tal vez detallar de dónde surge la necesidad ya de ir reformando algunos artículos e incorporando otros dentro de la normativa sobre discapacidad y adulto mayor. Buenas tardes, Pablo, y a todos los televidentes. Definitivamente vivimos en una sociedad cambiante y, como bien usted lo mencionaba, hace 23 años se promulgó la ley 7600, una ley de suma importancia para todas las personas con discapacidad, pero justamente para adaptarnos a esos cambios constantes que tenemos como sociedad y como comunidad, necesitamos justamente hacer una reforma integral. Esa ley es una ley visionaria desde hace muchísimos años, pero necesitamos ir adecuando nuestra legislación actual a la Convención de Derechos Humanos, que es firmada por nuestro país, y también a las necesidades que todas las personas con discapacidad de nuestro país requieren. Justamente es lo que busca esta reforma integral. La primera reforma integral que se le plantea a esta ley, lo que busca justamente es que se le empiece a dar herramientas a las personas con discapacidad para que sean independientes, para que sean incluidas en una sociedad más igualitaria. Bien, vamos a desmenuzar algunos aspectos importantes que precisamente toca la reforma. Derechos sexuales y reproductivos, ¿qué es lo que pretende otorgar en esta materia a las personas con discapacidad? Así es, principalmente en el tema de salud, las mujeres con discapacidad han tenido muy sesgada la información con respecto a su derecho como mujer a tener un tratamiento reproductivo o bien una explicación sexual. Por esta razón es que se incluye dentro del articulado que la persona con discapacidad tenga libre acceso a la información y que tenga un trato igualitario, que como mujer que es pueda ir a consultar donde su médico, su ginecólogo, y le explique ampliamente cuál es su deseo sexual o cuál es el cuidado que debe tenerse, si va a empezar una vida sexual activa o bien cuáles son las complicaciones o posibilidades de reproducción. Muchas veces la misma familia o las personas que los cuidan a las personas con discapacidad, por ese cuidado casi constante o digamos que durante todo el día que deben tener, les privan precisamente de poder expresarse, de poder inclusive tener ese contacto con otras personas, ¿verdad? A nivel sexual y reproductivo. Así es, tenemos que recordar de que el hecho de que tengan una condición de discapacidad no los hace no sentir, y son personas al final de cuentas. Entonces lo que buscamos es justamente esa igualdad, que tengan conocimiento de la información, que en conjunto con su familiar responsable puedan tomar una decisión el día de mañana, ya sea una decisión médica de operarse o tener algún tipo de tratamiento específico en esos temas, pero lo más importante es eso, que tengan un trato igualitario y que tengan un trato responsable. Hemos visto muchísimos casos de violencia, discriminación, agresiones. ¿Qué establece esta reforma en este aspecto? Bueno, justamente también se busca darle las herramientas a las personas con discapacidad para que puedan denunciar, pero sobre todo que se sientan seguros en cualquier espacio contra la violencia. Es una población vulnerable, y más si sumamos también su condición de niños o mujer. Por esta razón es que englobamos en el articulado que ellos tengan un respaldo ante este tipo de actuaciones que lastimosamente sufren de manera repetitiva. En materia de bienes patrimoniales, ya se han dado algunas reformas importantes acá en la Asamblea Legislativa. Me imagino que parte de esa legislación también se incorpora en esta reforma integral. Así es, las personas con discapacidad tienen derecho a tener la decisión de realizar algún tipo de utilidad con sus bienes patrimoniales,
su casa o cualquier otro inmueble, si fuera necesario o si lo tienen, que ellos tengan la libre decisión de poder entonces realizar las negociaciones en conjunto siempre de la persona que les puede asesorar. Lo que tenemos que dejar claro es que en cualquier tema o cualquier índole de la vida diaria o la vida cotidiana de una persona con discapacidad, ellos tienen que sentir esa autonomía e independencia de decisión. El aporte del Estado y de las instituciones es fundamental, llámese municipalidad, llámese ministerios, gobierno general, inclusive de la misma empresa privada. El rol de las municipalidades y también qué se establece sobre sobre la materia de accesibilidad, por ejemplo, en aceras, en otro tipo de espacios públicos, para que ellas también puedan ser partícipes de la sociedad. Por supuesto, es de suma importancia y por eso lo involucramos en el proyecto de ley de que las municipalidades se involucren. Necesitamos que las comunidades estén entendiendo también esa necesidad de abrir espacios y de una inclusión para todas las personas con discapacidad. Es por eso que les damos la posibilidad a las municipalidades para que ellos dentro de su autonomía también incluyan diferentes programas en beneficio de esta población. En el tema de transporte, bien usted lo mencionaba, necesitamos que las personas con discapacidad puedan trasladarse libremente, que si tienen que desplazarse por una acera o caminar a tomar un bus o ir a visitar a algún familiar dentro de su misma comunidad, tengan por dónde hacerlo. Por eso es de suma importancia contar con las aceras pertinentes y las rampas de acceso. Es importante destacar dentro de esta lucha de establecer condiciones a las personas con discapacidad, uno de los proyectos que se aprobó en esta semana, que es el acceso a un segundo bono de vivienda para las personas con discapacidad, ¿verdad? Que no es que se le da un segundo bono completo, sino el acceso de poder contar con un beneficio del Estado para adecuar correctamente a sus necesidades la vivienda donde ya está residiendo. Así es, muchas veces pensamos en las barreras arquitectónicas únicamente en el exterior, únicamente en las instituciones públicas que nos tienen que facilitar el acceso o en las calles o aceras, pero también es importante que nuestra vivienda esté adecuada a esas necesidades y que podamos en ella transitar libremente, ya sea con una silla de ruedas, transitar con muletas o que sean ambientes adecuados para cualquier persona con discapacidad. Finalmente, diputada, en materia laboral, que ha sido una de las grandes luchas a lo largo de estos 23 años, se establece una cuota mínima del 5% en las vacantes laborales. Así es, las vacantes laborales en el sector público se está estipulando que tiene que darse un 5% de contratación a personas con discapacidad. Necesitamos abrir espacios, son personas que en muchos casos se preparan, sacan algún tipo de educación formal o técnica para así poder sentirse útil, pero sobre todo sentirse pleno y satisfecho como ser humano. Bien, diputada, muchas gracias. Diputada María José Corrales Chacón, del Partido de Liberación Nacional. Vamos de inmediato al plenario legislativo. Ya va a iniciar en cualquier momento la sesión correspondiente al día de hoy.